Buenas tardes con todos. Mi grupo está conformado por Jamie Martínez, Diany Mazo y mi persona Jessica Betancourt, y hoy vamos a hablarles del sistema de afiliación transaccional, Decreto 2353 del 2015. El objetivo de este decreto es agrupar, unificar y actualizar las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, adoptar medidas para garantizar la continuidad de la atención en cumplimiento de la ley estatutaria que consagra la salud como un derecho fundamental y hacer más ágiles y efectivos los trámites a través del sistema de afiliación transaccional. Este decreto aplica a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, las EPS, las entidades obligadas a compensar, los administradores y operadores del FOSIGA, los aportantes, administradores y operadores de información de la planilla integrada de liquidación de aportes, las IPS y las entidades territoriales. El sistema de afiliación transaccional es una plataforma que dispondrá el Ministerio de Salud y Protección Social para registrar y consultar en tiempo real los datos de la información básica y complementaria de los afiliados, la afiliación y sus novedades en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bueno, en cuanto a las prohibiciones, tenemos 5 prohibiciones principales. La primera es la prohibición de solicitar requisitos adicionales. La segunda es la prohibición de selección de riesgo por parte de las EPS, es decir, que las EPS no van a negar la inscripción o el traslado de alguna EPS a ninguna persona, ya sea por edad, estado actual de salud, utilización de los servicios o limitaciones de pago. La tercera es la prohibición a las entidades territoriales y a las entidades responsables de las poblaciones especiales, es decir, que las autoridades y entidades públicas de orden nacional, distrital, departamental y también municipal, y pues todas aquellas entidades responsables de las poblaciones especiales no pueden promover o inducir la afiliación a una determinada EPS. La otra prohibición es la prohibición de adelantar afiliaciones por entidades no autorizadas, lo que quiere decir que el Sistema General de Seguridad Social en Salud está prohibido, o sea, tiene prohibido realizar la afiliación tanto individual como colectiva a través de relaciones laborales inexistentes o por entidades pues que no estén debidamente autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Deberes de las personas. Son 4 principales. Es deber del afiliado suministrar información oportuna, el estado de salud en que se encuentre, la capacidad de pago y el cumplimiento de normas, reglamentos e instrucciones del sistema. Elementos del sistema de afiliación transaccional. Primero, información para la correcta identificación de los afiliados. Segundo, información de referencia que permita controlar la multiafiliación al interior del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Tercero, información que permita validar datos que se ingresan al sistema. Cuarto, registro oficial de todos los aportantes y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Quinto, reglas de afiliación y novedades. Y sexto, la plataforma tecnológica y de comunicaciones que tiene este sistema. Ok, en cuanto a soportes documentales en el sistema de afiliación transaccional, la identificación y los datos pues, de los afiliados van a ser validados con la información de referencia que tengamos disponible. Si la información es coincidente, no será necesario pues allegar un documento de soporte, pero si no es coincidente con la información de referencia, entonces el sistema va a disponer de los medios para la recepción, clasificación y recuperación de los soportes digitales en aquellos casos en los que sea necesario aportar documentos o datos adicionales para la acreditación de la identificación o la condición de beneficiarios y lo demás pues que se requiera. Ok, acá hablamos de que los datos básicos de identificación de los afiliados que van a ser ingresados al sistema de afiliación transaccional deberán ser concordantes con la información de referencia. Entonces, para ello, el sistema contará con las validaciones correspondientes con el fin de no permitir el ingreso de identificaciones inexistentes o datos básicos errados.
Las reglas de afiliación implican un registro en el SAT y la inscripción en una EPS o una entidad obligada a compensar. La afiliación también implica declarar la veracidad de los datos informados y cumplir las condiciones para pertenecer a un régimen. Además, la afiliación al sistema implica la aceptación de las condiciones propias de cada régimen relacionadas con cuotas moderadoras y copagos. Documentos de identificación para la afiliación y reporte de novedades. Registro civil de nacimiento o certificado de nacido vivo para menores de 3 meses. Registro civil de nacimiento para mayores de 3 meses y menores de 7 años. Tarjeta de identidad para mayores de 7 años y menores de 18 años. Cédula de ciudadanía para mayores de edad. Cédula de extranjería, pasaporte, carnet diplomático o salvoconducto de permanencia para extranjeros. Pasaporte de la ONU para quienes tengan la calidad de refugiados o asilados. Bueno, en cuanto al núcleo familiar del afiliado cotizante, pues va a estar constituido por el cónyuge o, a falta de cónyuge, pues la compañera o compañero permanente, incluyendo las parejas del mismo sexo. Los hijos menores de 25 años de edad que dependan económicamente del cotizante, los hijos de cualquier edad si tienen incapacidad permanente y dependen económicamente del cotizante, los hijos del cónyuge o pues de la compañera o compañera permanente del afiliado, incluyendo los de las parejas del mismo sexo. También están los hijos de los beneficiarios, los hijos menores de 25 años y los hijos de cualquier edad que tengan incapacidad permanente que como consecuencia del fallecimiento de los padres, la pérdida de la patria potestad o la ausencia de estos pues se encuentren hasta el tercer grado de consanguinidad con el cotizante y dependan económicamente de este. También los menores de 18 años que estén entregados en custodia legal por la autoridad competente. Y al falta del cónyuge o compañera permanente de los hijos, pues también los padres del cotizante que no estén pensionados y dependan económicamente de este. Los afiliados, cotizantes o cabezas de familia deberán registrar en el SAT e inscribir en la misma EPS a cada miembro de su familia, entregando un soporte documental. Todo recién nacido quedará afiliado al sistema desde su nacimiento, esto es con el registro civil de nacimiento o con el certificado de nacido vivo, en la EPS de la madre o en fallecimiento en la del padre. La afiliación se suspenderá cuando el cotizante dependiente o independiente o el afiliado adicional no paguen por 2 periodos consecutivos las cotizaciones a cargo del empleador o cotizaciones a cargo del independiente y cuando transcurran 3 meses contados a partir del primer requerimiento al cotizante para que allegue los documentos que acrediten la condición de sus beneficiarios. Esta condición, sin embargo, no es aplicable para las mujeres gestantes y los menores de edad. Efectos de la suspensión de la afiliación. Durante el periodo de suspensión por mora, no se prestarán servicios de salud por parte de la EPS, excepto a gestantes y menores de edad. En el caso de beneficiarios que no han presentado su documentación que acredite su condición, podrán recibir atención inicial de urgencias. Para cotizantes independientes, no se causarán cotizaciones ni intereses de mora. Y para los afiliados que se encuentren con tratamientos en curso, sea en atención ambulatoria, con internación, de urgencias, domiciliaria o inicial de urgencias, los servicios de salud estarán garantizados. ¿Cuándo se produce la terminación de la inscripción a una EPS? Cuando haya traslado, cuando se ha agotado la protección laboral o el mecanismo de protección al cesante, cuando haya extinción de la condición de beneficiario, fijación de residencia fuera del país, pertenecer a un régimen especial, ser cotizante en el régimen contributivo o personas privadas de la libertad. ¿Cuáles son los efectos de la terminación de la inscripción en una EPS? Cuando se termina la inscripción, la EPS no va a garantizar la prestación de los servicios de salud del plan de beneficios ni va a reconocer las prestaciones económicas para los cotizantes del régimen contributivo. Entonces, una vez reportada la novedad, el cotizante no debe realizar el pago de las cotizaciones sin perjuicio del pago de los aportes que adeude. Al régimen contributivo pertenecen todas las personas nacionales o extranjeras residentes de Colombia que estén vinculadas a un contrato de trabajo,
los servidores públicos, todos los pensionados y los trabajadores independientes que tengan ingreso mayor a un salario mínimo mensual legal vigente. También pertenecen a este régimen los miembros del núcleo familiar del cotizante. ¿Quiénes pertenecen al régimen subsidiado? Personas identificadas en los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN. Población infantil abandonada a cargo del bienestar familiar. Menores desvinculados del conflicto armado. Comunidades indígenas. Población desmovilizada. Adultos mayores en centros de protección. Comunidad gitana. Personas incluidas en el programa de protección a testigos. Víctimas del conflicto armado. Población privada de la libertad. Y población migrante de la República Bolivariana de Venezuela. Novedades. ¿Qué es una novedad? Hace referencia a todos los cambios que afectan el estado de afiliación, la condición del afiliado, la pertinencia a un régimen o la inscripción a una EPS. Reporte de novedades para trabajadores dependientes. Entonces, el trabajador será responsable de afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de registrar en el Sistema de Afiliación Transnacional las novedades de ingreso como trabajador dependiente y de movilidad, registrar las novedades de traslado y de movilidad de beneficiarios y actualización de datos. Ahora, frente al reporte de novedades para los trabajadores independientes, ellos deben registrar la novedad de retiro dentro de los 5 primeros días del mes y esta se hará efectivo vencido el mes por el cual se pague la última cotización. Para ejercer el derecho al traslado, el afiliado debe encontrarse inscrito en la misma EPS por mínimo un año desde la inscripción. No debe estar internado en una EPS y tampoco un miembro de su familia. El trabajador independiente debe estar a paz y salvo en el pago de las cotizaciones al sistema y en la inscripción de la solicitud se debe incluir a los integrantes del núcleo familiar. La regla general de permanencia no aplica cuando la EPS deje de operar por disolución o liquidación, cuando se presenten deficiencias en la prestación o suspensión del servicio o haya menoscabo en la libre escogencia de la EPS, cuando se unifique el núcleo familiar de los cónyuges o cuando un beneficiario ingrese a otro núcleo familiar, o cuando el afiliado cambie de residencia y la EPS no tenga cobertura. La movilidad es el cambio de régimen dentro de la misma EPS en los niveles 1 y 2 del SISBEN y poblaciones especiales. No habrá movilidad cuando el afiliado y su núcleo familiar cambien de lugar de residencia y la EPS no tenga cobertura geográfica, o cuando haya una terminación del vínculo laboral o en caso de que no se registre novedad de movilidad por los beneficiarios y no se reúnen las condiciones para seguir inscritos en la misma EPS como cotizante dependiente, cotizante independiente o afiliado adicional. Mecanismos para garantizar la continuidad del aseguramiento en salud. Periodo de protección laboral. Por 1 hasta 3 meses después de terminar el vínculo laboral o el independiente no poder cotizar y reportarlo. Protección en salud a través del mecanismo de protección al cesante. Todos los trabajadores del sector público y privado, dependientes o independientes, que realicen aportes a las cajas de compensación familiar, accederán al mecanismo de protección al cesante, sin importar la forma de su vinculación laboral. Una vez otorgado el mecanismo de protección al cesante, el afiliado cotizante y su núcleo familiar mantendrán continuidad de la prestación de servicios. Otras medidas de protección. Si el afiliado se encuentra en los niveles 1 y 2 del SISBEN o dentro de poblaciones especiales, este y su núcleo familiar pueden recibir servicios de salud en la misma EPS aplicando la movilidad o mediante la inscripción en otra EPS. Pero si el afiliado no se encuentra en los niveles 1 y 2 del SISBEN y no tiene condiciones para cotizar como independiente, deberá inscribirse como beneficiario en el régimen contributivo. Garantía de la continuidad del aseguramiento en salud durante el trámite pensional. Entonces aquí se deben seguir las siguientes reglas. Al término de la vinculación laboral se le va a garantizar al prepensionado y a su núcleo familiar la prestación de los servicios de salud de plan de beneficios a través del periodo de protección laboral o del mecanismo de protección al cesante. Pero si no da lugar a estos dos mecanismos, entonces el prepensionado y su núcleo familiar se pueden inscribir como beneficiarios.
Ahora, si ellos no reúnen como las condiciones para ser beneficiarios o afiliados adicionales, pues entonces dice que si este prepensionado se encuentra en los niveles 1 o 2 del SISBEN, pues pueden solicitar movilidad hacia el régimen subsidiado, incluyendo pues con el núcleo familiar. Pero si ellos no reúnen estas condiciones y tampoco se encuentran en estos niveles del SISBEN, entonces van a tener que pertenecer al régimen contributivo y tienen que seguir cotizando de manera independiente lo que corresponde a un salario mínimo mensual. A los beneficiarios de un cotizante fallecido, la EPS le garantiza el cubrimiento de todos los servicios de salud del plan de beneficios durante un mes si ha estado inscrito 12 meses como mínimo y por 3 meses si ha permanecido por 5 años en la misma EPS. El no pago de las cotizaciones dará lugar a la no prestación de servicios de salud del plan de beneficios, no de forma inmediata, sino cuando se cumplen las condiciones de que deje de pagar por 2 meses y que la EPS le hubiese requerido el pago de las mismas. Consecuencias de la negación de la atención en salud por la mora del empleador. Cuando una EPS, a pesar de que el trabajador le haya acreditado que su empleador le practicó el descuento del aporte a salud, niegue la prestación de servicios de salud al trabajador cotizante y su núcleo familiar que se encuentren con tratamientos en curso, no tendrá derecho a recibir las unidades de pago por capitación correspondientes a los periodos de mora. Consecuencia de la suspensión de la afiliación del trabajador independiente. Entonces aquí tratamos de que durante el periodo de suspensión de la afiliación, el trabajador pues él no deberá pagar las cotizaciones o intereses de mora. Ahora, las EPS van a tener la obligación de garantizar la prestación de los servicios de salud por lo menos por 2 o 4 meses previos a la suspensión, pues según sea el caso. Cuando el pagador de pensiones incurra en mora en el pago de los aportes a cargo de los pensionados, no se suspenderá la afiliación ni la prestación de los servicios de salud. Las EPS deberán adelantar las acciones de cobro frente a los aportantes en mora. Disposiciones finales. Para la licencia de maternidad se requerirá que la afiliada cotizante hubiera efectuado aportes durante los meses que corresponden al periodo de gestación. Segundo, cuando la trabajadora independiente tenga un ingreso de un salario mínimo mensual y haya cotizado un periodo inferior al de la gestación, tendrá derecho al reconocimiento de la licencia de maternidad. Tercero, licencia de paternidad. Se requerirá que el afiliado cotizante hubiera efectuado aportes durante los meses que correspondan al periodo de la gestación de la madre. Y cuarto, incapacidad por enfermedad general. Se requerirá que los afiliados cotizantes hubieran efectuado aportes por un mínimo de 4 semanas. Regímenes exceptuados o especiales y afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Hablamos de que estar afiliado a un régimen especial va a prevalecer siempre sobre la pertenencia a un régimen contributivo, por lo que nosotros no podemos utilizar los servicios de salud de ambos regímenes. Ok, respecto a esto vamos a hablar de que cuando un afiliado a alguno de los regímenes especiales se haya afiliado simultáneamente a una EPS o FOSIGA, pues dice que debe solicitar a la respectiva institución la restitución de los recursos que se le hubieran reconocido por dicho afiliado durante el tiempo de la afiliación múltiple. Contratación de planes voluntarios de salud. Aquí las entidades que ofertan planes voluntarios deberán verificar que no se incluyan en las pólizas a personas que estén obligadas a pertenecer al régimen contributivo. En los procesos de fusión, escisión, creación de nuevas entidades u otras formas de organización institucional, las EPS participantes podrán ser sus afiliados a la entidad promotora de salud resultante del proceso de reorganización institucional. Los extranjeros solicitantes de la calidad de refugiados o asilados ante el Estado colombiano que cuenten con salvoconducto de permanencia se afiliarán al sistema como cotizantes o afiliados al régimen subsidiado si cumplen las condiciones para ello. La resolución 0768 del 2018 es la que se encarga de regular el sistema de afiliación transaccional. Ella lo que hace es fijar condiciones generales para la operación del sistema de afiliación transaccional y las reglas que deben cumplir quienes intervengan en la afiliación, el reporte de novedades y de la información relevante para la operación de este sistema. Y rol. Rol es la condición de un usuario registrado y autenticado en el SAT que le da la competencia para realizar determinadas transacciones.
¿Cuál es el ámbito de aplicación de la resolución? Entonces, es para a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, para las entidades responsables de la afiliación colectiva, a nivel institucional y de oficio, empleadores, aportantes, entidades promotoras de salud, entidades obligatorias a compensar, entidades territoriales, instituciones prestadoras de servicios de salud, la administración de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, operadores de la plantilla integral de liquidación de aportantes y la Superintendencia Nacional de Salud, y también pues todas las entidades que administran los regímenes especiales. ¿Qué es Mi Seguridad Social? Es el portal del sistema de afiliación transaccional que le permite al afiliado consultar el estado actual de su afiliación, el historial de inscripciones que haya realizado a diferentes EPS, el reporte de traslado de EPS, la inclusión y exclusión de beneficiarios, la actualización de datos complementarios y del documento de identidad, entre otros. Por su parte, las empresas, entidades, instituciones públicas y privadas y las personas naturales pueden registrarse como empleadores, ya sea persona jurídica o natural. ¿Cómo es el registro en el sistema de afiliación transnacional? Pues primero los usuarios van a registrarse en el portal con su documento de identidad que esté vigente. Ahora, luego de esto, el sistema les va a asignar una clave correspondiente. ¿Cuáles son las transacciones en el sistema de afiliación transnacional? Son 3, de afiliación, de reporte de novedades y la tercera que es de registro. ¿Cómo opera la disposición de las transacciones efectuadas? Entonces, el SAT va a reportar a cada EPS y entidad territorial las transacciones de afiliación y reporte de novedades, y va a disponer para la consulta de los empleadores y de otros aportantes los datos básicos de afiliación de aquellos por quienes se encuentren pues obligados a pagar aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para el tratamiento de la información en el SAT, las entidades que participen en el acceso, registro, consulta, flujo y consolidación de información son responsables del cumplimiento de la protección de los datos. Las consecuencias de incumplir el reporte de información es un reporte ante el Ministerio de Salud y Protección Social y las autoridades competentes. El SAT entra en operación el 15 de marzo del 2018.